La canción de la luna roja. La luna roja brillaba en el cielo nocturno como un ominoso presagio. Su fulgor carmesí teñía de un siniestro resplandor el pequeño pueblo de Blackwood, oculto en las profundidades del bosque. Era una noche tranquila, en apariencia, pero para los habitantes de este lugar, la calma era solo un espejismo. La leyenda de la canción de la luna roja pesaba como una maldición sobre sus vidas. La historia comenzó hace más de un siglo, cuando un músico errante llegó a Blackwood en busca de refugio. Su nombre se perdió en el tiempo, pero su música trascendió generaciones. El músico decía haber encontrado una antigua partitura escrita en un pergamino de piel humana, y esa partitura contenía una melodía que afirmaba ser la clave para desbloquear el poder de la luna roja. La leyenda decía que quien interpretara esa canción en la noche de la luna roja podría obtener riquezas inimaginables o conocer los secretos más oscuros del universo. Sin embargo, había una advertencia sombría: la luna roja solo aparecía cada 100 años, y quien intentara tocar la canción en otra noche enfrentaría terribles consecuencias. Aquel músico desconocido decidió tocar la canción en la noche de la luna roja, y lo que sucedió después marcó el destino de Blackwood. La luna roja brillaba cada 100 años, y cuando lo hacía, la canción resonaba en el aire como una maldición que no podía ser ignorada. La gente de Blackwood había aprendido a temer esa melodía, a temer lo que podría desencadenar. Pero la curiosidad a veces supera el miedo, y en la noche de la luna roja de este año, un joven llamado Eason decidió investigar más a fondo. Eason era un músico talentoso que vivía en Blackwood. Desde que era niño, había escuchado la historia de la canción de la luna roja y había sentido una extraña fascinación por ella. Durante años, había estudiado música y leyendas antiguas, y finalmente había conseguido una copia de la misteriosa partitura. La noche de la luna roja finalmente había llegado, y Eason estaba decidido a descubrir la verdad detrás de la canción. Caminó por las calles vacías de Blackwood, la luna roja como su única compañera. La atmósfera estaba cargada de un silencio inquietante. Finalmente, llegó al claro en el bosque donde se decía que el músico errante había tocado por primera vez la canción. En el centro del claro se alzaba un antiguo piano de cola, cubierto de polvo y hojas caídas. Eason se sentó frente al piano y colocó la partitura en el atril. Las notas en el papel parecían cobrar vida propia a la luz de la luna roja. Con manos temblorosas, comenzó a tocar la melodía prohibida. Las notas resonaron en la noche, creando una música que parecía pertenecer a otro mundo. A medida que tocaba, la luna roja pareció arder aún más intensamente en el cielo, y el claro se llenó de una extraña energía. Eason sentía que algo antiguo y poderoso despertaba en las profundidades del bosque. Sus dedos volaban sobre las teclas del piano mientras la melodía se intensificaba. Podía sentir el poder de la luna roja fluyendo a través de él, como si estuviera en comunión con una fuerza más allá de su comprensión. Entonces, justo cuando pensaba que la canción alcanzaría su clímax, algo terrible sucedió. El suelo bajo el piano tembló violentamente, y Eason sintió que una presencia oscura se alzaba detrás de él. Se giró y se encontró con una visión aterradora: una figura encapuchada y deforme, con ojos vacíos y brillantes, se alzaba ante él. El corazón de Eason latía con fuerza mientras miraba a la figura. Sabía que había desencadenado algo terrible, algo que no podía controlar. La figura habló con una voz susurrante y lúgubre. «Has tocado la canción de la luna roja, joven músico, y ahora debes enfrentar las consecuencias». Eason trató de levantarse y huir, pero sus piernas no respondieron. Estaba atrapado, a merced de la figura encapuchada. La luna roja brillaba con una intensidad abrumadora, y el claro del bosque se llenó de sombras que se retorcían y danzaban al ritmo de la misteriosa canción. La figura encapuchada extendió una mano huesuda y tocó la frente de Eason.
Un dolor agudo se apoderó de él, y su mente se llenó de imágenes aterradoras y secretos oscuros que no podía comprender. La canción de la luna roja había desatado un poder antiguo y malévolo que amenazaba con consumirlo por completo. Mientras la figura encapuchada se reía en la oscuridad, Isen luchaba por mantener su cordura. La luna roja brillaba con un resplandor siniestro, y la canción continuaba sonando, una melodía que nunca debió haber sido tocada. La noche se volvió más oscura que nunca, y el pueblo de Blackwood quedó sumido en un terror insondable. El pueblo de Blackwood se despertó en una mañana de pesadilla. La luna roja ya se había ocultado, pero la sombra de la noche anterior parecía persistir en cada rincón. La melodía de la canción de la luna roja seguía resonando en la mente de Isen, y el terror que había sentido era indescriptible. A medida que el sol se alzaba en el horizonte, la gente comenzó a notar que algo extraño estaba sucediendo. Las calles de Blackwood estaban desiertas, las casas y las tiendas cerradas con llave. Nadie respondía a los llamados ni a las puertas golpeadas. El pueblo parecía haber quedado congelado en el tiempo, atrapado en una pesadilla que no podía despertar. Isen caminó por las calles vacías, buscando respuestas, pero lo que encontró lo llenó de horror. En el centro del pueblo, frente a la antigua iglesia, había una congregación de figuras encapuchadas. Eran las mismas figuras oscuras que había visto en el claro del bosque la noche anterior. Estaban de pie en un círculo, con los ojos vacíos y las manos extendidas hacia el cielo. La canción de la luna roja resonaba en el aire, como si estuviera siendo cantada por un coro de almas condenadas. Isen se escondió en las sombras, observando la escena con miedo. Las figuras encapuchadas parecían estar en trance, susurros incomprensibles escapaban de sus labios. Se preguntó si también habían tocado la canción de la luna roja y habían sucumbido al mismo destino que él. Mientras observaba, una figura destacó entre las demás. Era una mujer, con cabello largo y oscuro que caía sobre sus hombros. A diferencia de los otros, sus ojos no estaban vacíos, sino llenos de una malicia fría y calculadora. Parecía ser la líder de aquel oscuro culto. La mujer levantó la cabeza y miró directamente hacia donde Isen se escondía. Aunque estaba a una distancia considerable, sus ojos parecían perforar la oscuridad y encontrarlo. Un escalofrío recorrió la espalda de Isen mientras la mujer se acercaba a él, flotando en silencio como si caminara sobre el aire. «Has tocado la canción de la luna roja», dijo la mujer en un tono que era más una afirmación que una pregunta. Isen asintió, incapaz de articular una respuesta coherente. La presencia de la mujer era abrumadora, y sus ojos parecían contener un conocimiento oscuro y antiguo. «Has desencadenado fuerzas que no comprendes», continuó la mujer. «La luna roja es un portal a un mundo de sombras y secretos. Aquellos que tocan su canción pagan un precio que solo puede ser saldado a través de la oscuridad». Isen sintió un nudo en el estómago. No sabía qué significaba todo esto, pero tenía la certeza de que su vida nunca volvería a ser la misma. La mujer lo tomó de la mano y lo llevó al centro del círculo de figuras encapuchadas. La canción de la luna roja alcanzó su clímax y el cielo se oscureció a su alrededor. Las sombras se cerraron sobre ellos y Isen sintió que su cuerpo se volvía liviano, como si estuviera flotando en el vacío. En medio de la oscuridad comenzaron a surgir imágenes y visiones aterradoras. Vio a Blackwood en diferentes momentos de su historia, desde su fundación hasta su decadencia. Vio a personas que habían tocado la canción de la luna roja antes que él, sus vidas arruinadas por la maldición. Vio secretos oscuros y horrores que habían estado enterrados durante siglos. La mujer habló en su mente, revelando la verdad detrás de la canción de la luna roja. Era una llave que permitía el acceso a un poder antiguo y oscuro, pero ese poder tenía un precio. Quienes lo desataran estarían condenados a servir a las sombras, a llevar a cabo los deseos de entidades más allá de la comprensión humana.
Isen sintió que algo se apoderaba de él, que su voluntad estaba siendo doblegada por una fuerza maligna. Sabía que ya no tenía control sobre su destino. La canción de la luna roja había sellado su destino y lo había arrastrado al abismo de la oscuridad. La luna roja se desvaneció finalmente y la pesadilla llegó a su fin. Pero para Isen, el horror apenas comenzaba. Había tocado la canción de la luna roja y ahora estaba atrapado en un mundo de sombras y secretos, condenado a servir a las fuerzas que habían sido despertadas por su música prohibida. El precio de la oscuridad era mucho más alto de lo que jamás habría imaginado, y Blackwood seguiría siendo testigo de su maldición por generaciones venideras.